Poco más nublado en la ciudad de Punta Arenas. ¿Ve que yo le dije, Tommy? Yo llegué a las 3 y le dije, se va a nublar en un momento más y va a parar un poco el calor. Pero, no, Pajo Mal Agüero no. Magallánico de Tomo y Lomo, uno mira el Monte Fenton, señora, el andino, si no lo conoce, Monte Fenton, y uno ve cómo vienen las nubes y ya sabe cómo se viene el clima. Y yo creo que Don Boris Stipi debe saber eso también, pues sí. Candidato a Core. ¿Cómo está Don Boris? Bienvenido. Bien, estamos acá. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y oyentes de Polar. Sí, tú tienes razón. Uno tiene ya los años a uno de alguna manera uno se da cuenta. Yo le bajo el volumen, no se va a preocupe. bajar el volumen. Uno se da cuenta de cómo viene el clima, de acuerdo a los vientos, de acuerdo y los vientos traen a las nubes y uno sabe por años, el Monte Sarmiento también, cuando está Claro. muy despejado, de alguna manera también trae lluvia. Entonces, bueno, son estas cosas de las tradiciones, si lo miramos desde ese punto de vista. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, don Boris, trabajando intensamente en esta campaña, ¿cómo ha sido para usted regresar nuevamente a la política? Pues está bastante cambiado el asunto. Mira, yo tuve, bueno, toda mi vida he estado en la política desde que estuve en la universidad. Siempre me gustó el tema de la política porque nací en la política, porque en mi casa se hablaba siempre de política. Yo te digo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo este tema de cómo se iba reorganizando el mapa político del mundo, el tema de la cortina de hierro, el tema de Occidente y Oriente, el tema del comunismo, del socialismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero todo eso siempre se iba comentando. Yo siempre me recuerdo de que mi padre siempre estaba muy atento y escuchaba la BBC de Londres. En esa época era todo algo distinto. Bueno, pero uno va adquiriendo ciertos hábitos políticos. Después llegué a la universidad y también me metí en este tema de la política. En la Universidad Técnica de La Serena, cuando estudié Ingeniería en Minas en La Serena, en la Escuela de Minas, me metí en el tema de la política. Bueno, viví todo el proceso del 73, o sea, del 68 al 73, estuve metido fuertemente en la política y de alguna manera, antes que vuelva la democracia, y empezamos y trabajamos justamente en la creación de un referente que era el PPD, que era, digamos, un partido instrumental que su objetivo único en ese momento era la vuelta a la democracia, derrotar a la dictadura a través del voto, a través de las urnas. Habían sectores como el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista que no querían llegar a las urnas para derrotar la dictadura. Bueno, al final primó la cordura, lo hicimos, ganamos y de alguna manera después se siguió el camino adelante. Yo seguí militando en el PPD, pero en el año 2000, mira, ¿sabes una cosa? Yo por el 2000, cuando me retiré de la política, ya veía, y tengo escritos, ¿Sí? Porque le mandé una carta una vez a Ricardo Lagos y al presidente del PPD, a Sergio Vitar, de lo que yo veía, lo que iba a hacer el PPD en función a lo que ya estaba acá en Magallanes. Ajá. Acá empezó a entrar gente que lo único que quería era usar la política para sus propios beneficios, o sea, cargos y puestos de gobierno. Claro, para fines personales. Para fines personales, sin tener la expertise, la capacidad intelectual, la capacidad profesional para tal y cual cargo. Bueno, y eso hoy día tú lo puedes ver, que el tema ideológico de la política, los partidos ya no tienen ideología. Incluso me atrevo a decir, hasta el Partido Comunista ha perdido la ideología. ¿Por qué? Porque tú ves que hoy día el objetivo principal y primario es llegar al poder. Y no por qué vas a llegar al poder y qué es lo que vas a hacer. Claro. ¿Por qué la gente a uno tiene que seguirlo? Porque antiguamente a uno lo seguían porque uno tenía una ideología, una manera de pensar, un pensamiento social, político. Hoy día eso ya no corre. Hoy día uno es como Toribio el náufrago, ¿no es cierto? Pero con el solo objetivo de llegar a tener el poder, porque todos quieren ser seremi, todos quieren ser jefe de servicio, todos quieren, o diputados, senadores, etcétera, etcétera. Pero no está el concepto ideológico de cómo tú armas una sociedad con objetivos propios de una ideología de sociedad.
Y cuando digo una manera de pensar de esta sociedad, de un respeto unos por otros, ¿no es cierto?, con deberes y derechos. ¿Mm? Y hoy día lo que tenemos digamos, cuando se metió el dinero en la política, yo creo que ahí destruyó por completo el concepto de los políticos. Porque yo digo, no todos, pero la gran mayoría. ¿Tú viste cuánta gente hay formalizada? Senadores, diputados, intendentes, gobernadores, seremi. La gente hace uso de la política para el enriquecimiento personal. Y eso es lo que yo en un momento, por allá por el año 2000, me di cuenta y me retiré completamente de la política. Y entonces me dije, pero mira, me retiro de la política, pero para no estar fuera y quedarme encerrado en mi casa, empecé a opinar. Claro. Y ahí... A entregar su punto de vista. Me entregaba. Después ahí el Pingüino Multimedia me abrió sus puertas, hice televisión, hice diario, hago radio, estoy metido en el tema de las comunicaciones, pero te digo, no remunerado, sino desde el punto de vista de lo que es un hobby, llamémoslo así, de opinar y decirle a la gente y ir con ideas para que la gente de alguna manera reflexione sobre las ideas y lo que uno puede conversar a través de los medios de comunicación. Es un poco lo que haces tú. Ajá. Tú llegas a la gente y la gente tiene que reflexionar de los mensajes que tú le das, de las opiniones que tú haces. Yo lo hacía desde el punto de vista político, claro. Tú lo haces desde el punto de vista social. Don Boris, me quedé con dos palabras de lo que usted dijo, que lo encontré bastante interesante. Primero que nada, preparación. Para postular y para querer tener un cargo político hay que tener preparación. Sí. Pero lamentablemente parece que poco a poco esto mismo que dice usted, que el dinero va un poco cegando a la clase política y esto de la carrera política, porque yo creo que por ahí pasa, don Boris, yo creo que esa es la palabra, es la carrera política y después vemos qué hacemos con la gente. ¿Qué preparación cree que debería tener un core de manera básica, don Boris? Mira, en primer lugar, la primera... saber y leer la ley de los gobiernos regionales y lo de los consejos regionales. Uno tiene que estar muy al tanto qué es lo que y para qué sirve este cargo al cual yo estoy postulando y del cual tuve 8 años la suerte de trabajar en los 2 primeros consejos regionales y hicimos muchas cosas y cosas que la gente los puede ver. Yo te digo, mira, el primer gran proyecto regional fue la bandera, el escudo, las carapelas. Eso es importante, pero hay otros proyectos, como el caso de la doble franja, el camino a Natales, que la hicimos en el primer consejo, también el camino a Monte Aymon, que se pavimentó, las pavimentaciones de eso, claro. Es cosas que están ahí, que la gente lo puede ver. Y lo hicimos con poca plata, porque en esa época los gobiernos regionales no tenían la plata que tienen hoy día. En esa época eran 11, 12 mil millones, hoy día tienen 90 mil millones, un poco más. Pero mira, a lo que yo voy, cuando el consejero regional tiene que tener cierta preparación, estar estudiando lo que es el gobierno regional en la letra grande y en la letra chica. Y saber entender por qué uno está y va al consejo regional. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que tener concepto de lo que es, mira, se maneja tanta plata. Uno puede decir 90 mil millones de pesos. Mira, es un 9 que tiene como 12 ceros. Entonces, hay proyectos que uno habla de 3 mil millones, de 5 mil millones, como hablan proyectos de 100 millones. Es que ahora parece que se hace muy común, don Boris, hablar de cifras tan grandes como si, no sé, pues fuera plata, no sirva. Pues, o sea, 3 mil millones, ya 3 mil, pero uno de pronto no dimensiona la cantidad de dinero que es. Es tremendo, una tremenda cantidad. Entonces uno de repente dice, por ejemplo, en la reposición de la calle Lautaro Navarro, esto que tú ves que van a poner, cambiaron vereda, cambiaron el pavimento, van a poner todos los cables bajo tierra, ¿no? Subterráneos. Eso cuesta 5 mil millones. Es una cantidad tremenda de plata. Pero tú ves que lo que pasamos todos los días por ahí, porque a mí por razones de trabajo me toca ver esa obra, uno ve cómo se bota la plata. Hoy, el primero del mes pavimentan 40 metros cuadrados o mucho más, y a fin de mes lo están rompiendo, porque se le olvidaron poner un ducto
algo les falló. O sea, uno se da cuenta ahí de que los funcionarios profesionales que están a cargo del proyecto cometen errores y esos errores cuestan mucha plata. Y la plata no es de ellos, es de todos los magallánicos, de todos los chilenos. ¿Se debería multar a las empresas o a los No, ejecutantes de los no proyectos? son las empresas, son los diseños más hechos, porque todas estas obras tienen inspectores fiscales. Ahora, en este caso, esta no es una obra del gobierno regional, es una obra del Servio, pero hay inspectores del Servio, hay ingenieros del Servio que ellos debieran ver y estar fiscalizando de que la empresa constructora, una creo que AES y la otra es Salfa, hagan la pega bien y que no derrochen la plata. Porque de alguna manera después igual le cobran al fisco de Chile Por supuesto. por los trabajos. Por el doble trabajo. Por el doble trabajo. De alguna manera se lo sacan. Ampliación de obra. Siempre le buscan algún entuerto, como el decimos, argumento legal. para poderle sacar más plata al fisco. Porque hay gente profesional, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de todo esto, cuando se construye infraestructura, de cómo le sacamos plata al fisco. Entonces, lo que a mí me interesa, llegando al Consejo Regional, y que creo que voy a llegar, es justamente ejercer un rol fiscalizador para que las obras financiadas con plata del gobierno regional no se bote la plata, para que las empresas hagan bien la pega y de una manera, con la plata que se tiene, se puede hacer mucho más, llegar más a las poblaciones, llegar más a la gente. Hoy día hay mucho que hacer. Mira, yo te digo, uno de los grandes desafíos que tiene la región y la ciudad de Punta Arenas es la circunvalación. Yo te digo, yo estaría muy contento que en los 4 años de CORE podamos tener la circunvalación, como tener también el proyecto Tres Morros, tener una marina en el Estrecho Magallanes para poder fomentar el turismo, abrir el camino hasta Cabo Froward, que es un camino para poder potenciar el turismo y competirle a Natales y al Torre del Paine. Yo digo, los paisajes del sur de la península de Brunswick y Cabo Froward son preciosos, pero ahí donde hay que estar pensando de alguna manera y decir, mira, ¿sabes qué más? Vamos a invertir plata, pero bien invertida, porque eso va a traer un desarrollo, y va a traer un desarrollo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, y eso es muy importante que lo tengamos claro. Uno cuando llega al Consejo Regional no llega solo a parar el dedo y aprobar proyectos, lo que uno llega es justamente a pensar en su región. Yo si llego al Consejo esta vez, porque tengo una muy buena escuela del primero y segundo consejo, es a pensar en mi región. Yo quiero volver a ver, por ejemplo, y analizar todas las leyes de excepción que en este gobierno, en estos 4 años, nos prometieron a los magallánicos que se iban a estudiar, se iba a ver de qué manera se podía sacarle mayor provecho a las leyes que tenemos, por el caso de la ley Navarino y otras leyes. Y esto hay que hacerlo con los parlamentarios, con el intendente. Pero parece que se hacen los anuncios y no se trabaja para poder llegar a mejorar lo que hoy día tenemos. O sea, don Boris, usted en estricto rigor va a hacer el trabajo que de pronto no se hace mucho, dice usted, no se fiscaliza mucho por parte de los CORE, no se está haciendo bien el trabajo. Mira, yo creo que no. Yo creo que por lo que yo tengo y por la información que tengo, yo creo que falta más fiscalización en terreno. Falta más ir a meterse ahí a donde están excavando el hoyo, donde está la retroexcavadora, donde están haciendo la obra, donde están mejorando el colegio, donde están mejorando toda esa infraestructura con platas del gobierno regional. Uno tiene que ir, ponerse un casco blanco, como dicen, e ir allá, ir a ver, ir a hablar con los encargados de las obras, ir a pedir explicaciones. Mira, yo te digo, a mí me tocó hacer este trabajo que yo te estoy diciendo con la población Silva Enrique. Ya. Y fiscalizábamos continuamente. Y ahí están de testigos la gente del Servio de la época, porque fue un convenio de programación que se hizo para la construcción de la población Silva Enrique, Cardenal Silva Enrique, y los habitantes que hoy día habitan en esa población, como la gente que conoce la población y conoce sus calles, es una población modelo en Chile, en Punta Arenas. Es la mejor población que hay. Viste que tiene unas vías estructurantes grandes, anchas, las calles. Por primera vez hicimos calles que el desnivel de las aguas iba en el centro más alto y para que el agua escurra por
por las soleras. De hecho, los pasajes Antes, son más anchos, po. claro, y antes, ¿qué hacían? Antes las hacían al revés, que el agua escurra por el centro de en las poblaciones serbios, siempre se hacían al revés. No sé, y eso es obra del que habla. Yo le dije, nosotros vamos a poner plata, pero aquí también vamos a trabajar en el diseño. Yo veía, Vamos a opinar. claro, porque ¿qué pasa? Cuando las calles eran que las aguas escurren por el Caían en centro, B. entonces por el medio, cuando quedaba el agua emposada, después venía la escarcha y eso era una laguna de patinar chiquititas. Entonces Claro. cambiamos todo el sistema. A las casas le pusimos canaletas. Antes no tenían canaletas y bajadas de aguas lluvias. Entonces se le hizo eso. Pero esos son trabajos que se hicieron en su época desde el Consejo Regional. Entonces, teniendo esos ejemplos, yo también quiero volver a poder aportar, ¿no es cierto?, con mis conocimientos en muchos proyectos para poder corregir lo que muchas veces la gente no lo vive, porque uno tiene que vivir las cosas, y cuando tú vives las cosas, las vives el día, vives lo que tú haces y estás atento a lo que se está haciendo, uno puede corregir lo malo que a veces hacen. La verdad es que de pronto las labores del core se dicen, pero usted la está graficando, don Boris. O sea, realmente yo creo que falta también un poco de empoderación en tu cargo, porque si uno sabe que tiene la posibilidad de hacer esto, bueno, como dice usted, se pone el casco blanco y empieza a preguntar qué está pasando con esto. Así es. Porque yo creo que igual la comunidad está muy aburrida de ver que se rompe una calle, se arregla, como dice usted, después se vuelve a abrir, se abre hasta 3 veces, ojo. Así es. Y entonces, claro, y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Dónde está la plata? ¿Quién se hace cargo? Claro, y ahí está la labor, po. El core es el que se tiene que hacer cargo de que esto se sepa. Cuando son proyectos financiados por plata del gobierno regional, aprobadas por el Consejo Regional, ya sea en forma directa o convenios de programación, los consejeros regionales pueden y deben fiscalizar. Ahora, otro de los temas que también es importante para los consejeros regionales es poder trabajar con la gente. Uh-huh. ¿Y en qué sentido? Con las instituciones, con las organizaciones sociales, incluso con las organizaciones, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, con digamos la Cámara de la Construcción, con los pescadores, con todo el tema de ver sus necesidades. Porque realmente tenemos que aprender de nuestra región, que tenemos que organizarla. Esta es una organización, esta es una región que tiene una desorganización. Cada uno tira por su lado. Los ganaderos tiran por su lado, la gente de la pesca por su lado, el turismo por su lado, pero nadie los coordina. Y esto es malo. Y ahí es donde está la labor del gobierno. Hay que coordinar las actividades del desarrollo de la región, pero eso debería ser tarea de los consejos regionales, de los gobiernos regionales. Reunirse cada cierto tiempo con estas organizaciones y así de alguna manera trabajar en conjunto con ellos para ver sus necesidades. Y entonces lo que no invierte en los privados, invertir a través de lo público. Claro, y saber para dónde puede ir la inversión también. Claro. Por ejemplo, se está hablando, yo de que tengo hace 30 años que se está hablando del proyecto Tres Morros, la importancia que tiene el proyecto Tres Morros para un centro de esquí. Para algunos dirá, eso es para los ricos, pero el tema es que eso significaría para el desarrollo turístico y económico muy importante, porque tendríamos una actividad turística importante en el mes de invierno, en los meses de invierno. Mira, es impresionante en Ushuaia la cantidad de gente que va a esquiar en los meses de invierno. Yo te digo, van diario 4 o 5 aviones llenos de brasileros que van a esquiar a Ushuaia. Entonces, hay una actividad comercial, una actividad empresarial bastante interesante en Ushuaia. ¿Por qué no la podemos tener acá? Y si los privados no hacen el proyecto Tres Morros, que lo haga el Estado, que lo haga el gobierno regional, y de alguna manera después lo licita. Entonces, y se lo entrega en concesión a los privados, para que ellos lo manejen y lo exploten, y con un rédito para el gobierno regional, para que recupere la plata. Yo había leído en el libro de Juan Miranda, Un siglo de noticias, de los años 70 que se está hablando del rodoviario, estamos en 2017 y no pasa nada en Punta Arenas. O sea, Puerto Natales tiene un rodoviario espectacular, ¿y nosotros?
Aún nada. Bueno, tú sabes que es anecdótico. El rodoviario se hizo un estudio, lo hizo la Universidad de Magallanes. Y yo lo tuve en mi mano ese estudio. Y la Universidad de Magallanes dijo que no era factible desde el punto de vista económico, que no se financiaba el rodoviario. Ya. El problema es que en esa época Buses Fernández no iba a participar del rodoviario, no iba a llevar sus buses hasta el rodoviario. Ellos dijeron que ellos tenían su propio terminal que está ahí en calle Armando Sangüesa, al lado de Colón. Entonces, habían algunas empresas como que no les interesaba. Pero es que ahí también está la normativa. Uno puede decir, mira, los buses de pasajeros como los camiones de tal tonelaje no entran a la ciudad. O sea, hay que hacer rodoviario a través de la costanera. En esa época no existía la costanera. Entonces, lo más importante es que hoy día tenemos una costanera, que es una vía estructurante rápida, en donde hay que hacer rodoviario cerca de la costanera. Y hay terrenos, hay que buscarlos. Puede ser aquí abajo en el puerto del muelle, donde está el muelle Prat, ¿no es cierto? Ahí podría ser perfectamente un rodoviario y qué interesante sería que, ¿por qué? Porque los buses llegarían por la costanera y saldrían por la misma costanera. Claro. Entonces no entrarían a las calles mucho más angostas del centro de la ciudad. Y eso sería bastante importante. Y volver a analizar. Don Boris, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero siempre es interesante conversar con usted, tener esta visión de este Magallanes de hace algún tiempo y la comparación con Magallanes de ahora, que de pronto sirve bastante tener el conocimiento de cómo nacieron algunos proyectos y cómo se pueden quizás mejorar o aumentar más proyectos para Magallanes. Así que muchas gracias, don Boris. Mira, yo te agradezco la invitación a ti y a Radio Polar por tenerme aquí en sus estudios y en los micrófonos de Radio Polar. Y de alguna manera, mira, si yo llego al Consejo Regional, que creo que lo voy a hacer porque la gente va a entender que tiene que votar por gente que le sirva a la región. Y yo creo que yo le estoy sirviendo a la región. Puede ver mis ideas, yo soy una persona muy franca y muy llana para expresarme. No ando con vueltas, no ando prometiendo cosas que no puedo cumplir. La gente que le promete una casa o le promete que le va a pavimentar una vereda o le hace eso es falso, eso no existe. Desde el Consejo Regional eso no está dentro de la ley. Eso lo pueden hacer otros, no los consejeros regionales. Y si lo están haciendo es cohecho. Entonces, porque están haciendo falsas promesas. Pero de todas maneras yo les agradezco a ustedes y a la gente por haber tenido el tiempo de escucharme y verme a través de la televisión de Radio Polar. Y lo único que le puedo decir, A114 el día 19 y después me pasan la cuenta. Claro, listo. Y usted dijo, si sale electo, hace puerta a puerta. Antes no. Eso es cierto. De eso lo vamos a conversar en otra oportunidad de don Boris, porque yo creo que vamos a volver a conversar por ahí y vamos a conversar ese tema. Boris Stipicic conversando con nosotros, candidato a Core. Nosotros nos vamos directamente a una pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en Nunca es Tarde.